etapa, pero vamos a hablar ahora del impacto no solamente del Niño global como tal en cuanto a temperatura, sino el impacto económico. Estamos con Melvin Escudero, ¿no?, economista de la Pacífico y presidente de Dorado Inversiones, para conversar sobre qué va a ocurrir en el segundo semestre de este año en nuestro país. ¿Cuáles son los efectos económicos del impacto del Niño global y lo que ha anunciado el gobierno respecto a lo que está pensando en presupuesto y en acción? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Melvin. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes nuevamente. Sí, no sé si captaste la pregunta. La pregunta inicial es abierta en el sentido de el efecto que se va a sentir en la segunda parte del año por el tema del fenómeno del Niño, y estamos hablando del efecto económico y lo que se ha anunciado ya que se estaría haciendo para responder a esto. Muy bien, la verdad es que hay que prevenir antes que lamentar, y parece que, digamos, correr a último minuto no va a ser necesariamente la solución. Sin embargo, todo lo que se pueda hacer ayuda. Y veamos cuál es el impacto económico considerando la magnitud potencial de lo que podría ser este fenómeno del Niño, que además tiene características no solo de ser global, sino de que va a tener un efecto prolongado. Es decir, no va a durar 2 meses, 3 meses. Es probable que recién empiece a disminuir a partir del próximo año. Hemos tenido algo de suerte en el sentido de que nos está agarrando en época de invierno, lo cual de alguna manera mitiga, porque si esto hubiera sido verano con las temperaturas que ustedes acaban de mostrar, ya estaríamos viendo las lluvias y todos los huaicos que estamos viendo en imágenes, ¿no? Un niño moderado, algo que sea suave, que no nos afecte, que se vaya rápido y que genere pocas lluvias, probablemente tenga un impacto en el PBI de alrededor de 0.6, 0.7 menor al PBI. ¿Qué quiere decir esto? Para este año 2023 nosotros esperábamos un crecimiento de la economía peruana entre 1.8 y 2% del PBI durante todo el año. Sin embargo, un fenómeno del Niño moderado significa 0.6 menos de crecimiento. Esto sería el PBI, podría estar creciendo alrededor de 1.4, 1.3. Sin embargo, un niño no leve, sino ya relativamente fuerte, es entre 1 y 1.5 del PBI, lo cual implica que podríamos crecer este año, si nos golpea fuerte, solo 0.5%. Un niño muy fuerte, que ha pasado en el pasado, y este de acá pinta que podría llegar a ese nivel, puede ser una caída del PBI de -3 a -5%. Melvin, sin duda las proyecciones son preocupantes. Un tema que ya estamos sintiendo, que ya estamos viendo como consecuencia de lo que va a ser este Niño global, es la campaña agrícola. Ya hemos estado con agricultores en el sur del país donde las cosechas, muchas de ellas están perdidas o no pintan bien para los próximos meses. ¿Eso cómo nos puede afectar en los mercados, en los precios, en el día a día de las personas que nos están viendo? Las 4 principales consecuencias de un fenómeno del Niño es primero agricultura, luego pesca, básicamente en la misma magnitud, transporte y finalmente todo el tema que tiene que ver con potenciales disrupciones en la cadena de la oferta, en particular de los alimentos. Esto ya lo hemos vivido en cada fenómeno del Niño y eso pues hace que el precio del pollo, el precio del trigo, de todos los alimentos tiende a dispararse, ¿no? Porque la disrupción en el transporte puede quebrar varios puentes, carreteras, y esto efectivamente afecta seriamente a todo el país y puede incrementar la inflación. Estamos en un contexto global donde la inflación parece que ya tocó techos, hace unos trimestres atrás, hacia el finales del año pasado, y a nivel mundial se está empezando a acelerar. Incluso en Perú la inflación ya está debajo del 7%, estuvo bastante consistente por el tema de la revuelta, todo al inicio de años, cerca del 9%, encima del 8%, pero todo indica que efectivamente va a desacelerar, pero gradualmente. Un fenómeno del Niño limitaría esa desaceleración. Y obviamente también tiene un impacto en el tema del empleo, ¿no? O sea, la agricultura sabemos que emplea a gran parte de la población de escasos recursos. El tema del transporte, al hacer el bloqueo de las carreteras, de incrementar los precios de los alimentos, disminuye la capacidad
productiva. Y hay un fenómeno que está vinculado a este tema, además de la destrucción de infraestructura, es el tema de las enfermedades tropicales que puedan presentarse. Ya la Organización Mundial de la Salud ha planteado de que estamos no pues en una pandemia tipo COVID, pero sí que a nivel global existe una amenaza de rebrote de enfermedades tropicales significativas. El dengue es una señal... Lo estamos viviendo, Melvin, con algo evidentemente mucho menor de lo que podría tener como efecto un niño global. Y cuando hablas de eso, no solamente estamos hablando de destrucción, de escasez, probablemente subida de precios, sino estamos hablando eventualmente de una recesión si llega a tener la dimensión que nos señalas, que nos quitaría un 3% del Producto Bruto Interno, o sea, nos quedaríamos en negativo. Así es, por eso es tan importante el tema de la prevención. Me parece correcto que el gobierno ya haya declarado en emergencia todos los departamentos y regiones del norte del país y también del sur, porque aquello que te golpea con las lluvias en la costa, luego te golpea con las sequías y el friaje en la sierra, especialmente en la Sierra Sur. Entonces es un fenómeno que afecta en realidad a la totalidad del país. Puede ser que en Lima no llueva tanto, o en Ica o en Arequipa. Sin embargo, los fenómenos del impacto en los sectores agrícola, pesca, transporte e incluso salud golpea a todo el país. Con menor medida, mayor medida, obviamente el golpe más fuerte está en el norte del país. Melvin, nos decía que es importante invertir en la prevención. El gobierno ha anunciado que se va a destinar más de 1.400 millones de soles en 7 regiones para que haya inversión precisamente en la limpieza de los cauces, medidas preventivas. Pero ya sabemos cómo gastan gobiernos regionales y locales. ¿Cuál es el análisis ahí? Porque siempre te hemos escuchado crítico en ese sentido. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer bien que no hemos hecho hasta ahora? Sí, yo diría 3 temas importantes. Primero, la magnitud de la destrucción potencial del tema de infraestructura. El 2017 vino el fenómeno del Niño, destruyó más de 100 puentes, carreteras, bloqueos, etcétera. ¿Cuánto ha costado la reconstrucción con cambios que todavía no termina? Mire, estamos en el 2023, han pasado 6 años y todavía no se termina de construir o reconstruir esa infraestructura. Más de 50.000 millones de soles. Entonces, si el gobierno va a invertir solo 1.500 o 3.000 o 4.000, parecería quedarse corto. Sin embargo, es un tema también de gerencia, de gestión. Y obviamente la priorización tiene que estar enfocada en las zonas que son quebradas, en las zonas que son de alto riesgo y donde efectivamente hay todavía población viviendo, ¿no? Y también obviamente en el cauce de los ríos y todo eso. Me da la impresión de que es un buen paso inicial, pero no debemos distraernos en realidad duplicar o triplicar ese presupuesto y sobre todo mejorar la capacidad de gestión. Perfecto. El Ministerio de Economía y los ministerios claves como transporte, salud, educación, vivienda y saneamiento tienen que ponerse las pilas, remangarse e ir a las zonas, como lo están haciendo los ministros, pero lo que necesitamos es gestión efectiva. Básicamente lo que se tiene que crear, a mi criterio, son comités de emergencia en ejecución de infraestructura que involucre al sector privado. Esto no lo va a solucionar solo el Estado, porque ya sabemos de las ineficiencias que hemos tenido y en el gobierno de Castillo el sector de infraestructura en todas sus áreas parecía un botín político. Sí. Bueno, eso lo tenemos claro, Melvin. A mí nos encantaría seguir conversando sobre el tema, pero lamentablemente el tiempo siempre nos gana. Y yo creo que el gobierno, por lo menos hasta ahora a través de sus voceros, ha pecado de optimista frente a manejar con eficiencia lo que se nos viene. Hay que tener mucho cuidado con esas palabras. Agradezco muchísimo. Sí. Un último punto que es importante, a las personas. O sea, esto no solamente es un tema de gobierno, es también sector privado, incluyendo empresa privada. Ayudemos, apoyemos. Correcto. Pero a los ciudadanos de todo nivel y clase social, estemos en alerta. Sí. Esto es como un terremoto que está anunciado. En una semana, en un mes, en 2 meses va a llegar. Entonces preparémonos para lo peor. Y si no viene lo peor, a buena hora, estábamos preparados. De acuerdo, pero no nos lamentemos y le echemos la culpa finalmente a todos, al gobierno. Esto es responsabilidad también del sector privado y es responsabilidad de cada ciudadano que tiene que proteger a su familia. Ciertamente. Muchas gracias a Melvin Escudero por estar esta noche aquí en la edición central.